El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a otro martes de rigor. Gente, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores a YouTube. El canal acaba de tener un incremento. Para mí es bastante grande. Yo sé que para algunos canales más grandes en comparación no es la gran cosa, pero para mí es muchísimo. Muchas gracias a todos y a todas por cada comentario, por cada me gusta, por cada vista, por cada escucha. Significa muchísimo para mí. Si yo me quedara, aunque sea con 10 personas que consuman el programa, si lo siguen consumiendo y siguen reaccionando y siguen comentando, a mí me motivan muchísimo para seguir creando. Muchísimas gracias a todas y a todos. Estamos a punto de terminar el año. 2022 ya casi se va. Y para estas 2 semanas que quedan, viene otro episodio doble. Yo no quería hacerlo doble. No pensé que el tema tuviera tantísima carne que morder. Pero leyendo, investigando, la verdad hay mucho de qué agarrar. Entonces, viene otro episodio doble. Si estás escuchándome, donde sea que me escuches, y no estás suscrito al canal de YouTube, te invito a que lo hagas. El podcast ya tiene video por aquel lado. Entonces, además de escucharlo, también puedes ver algunas fotos que yo dejo ahí, algunas atractivo visual que pueda amenizar el relato. Sin más por el momento, vamos directamente al episodio. Este es el tercer episodio de la 4ª temporada, aquí, en Rigor Mortis. A menudo, cuando se habla o investiga acerca de asesinos, casi no se piensa en las víctimas como seres humanos como tú o como yo. Cuando se lee la información, es difícil ponerse a pensar en cómo sería estar en los zapatos del asesino. Pero también resulta muchas veces imposible ponerse en los zapatos de los familiares, quienes a su vez se convierten en víctimas secundarias de los crímenes, una especie de daño colateral. El asesino del cual les vengo a hablar hoy presuntamente resultó ser uno de los más prolíficos en la historia de Estados Unidos y hasta en la historia mundial del crimen, pues él solo asesinó a cuanta persona se le cruzara. Hoy les pido que, lejos de observar con grotesca admiración la espantosa hazaña de este monstruo, pongámonos a pensar en todos los familiares, los cientos de personas que fueron afectadas con las numerosas muertes. Hoy intentemos ser ese padre, esa madre, ese hermano o esa hermana que perdió a su ser querido a manos de un completo monstruo. Para el martes de rigor de hoy viene Henry Lee Lucas. Como es costumbre en este programa, vamos por orden cronológico y conozcamos el núcleo de este asesino. Su madre se llamaba Nellie Viola Waugh. El domingo 23 de agosto de 1936 estaba dando a luz a otro de sus hijos. Ella ya había parido antes y pareciera que eso era lo único para lo que vivía, como si su existencia se justificara con ser una especie de fábrica de bebés. Viola era una indígena de la tribu de los Apalaches, misma que fue desterrada de su tribu siendo apenas una adolescente, por ser en extremo violenta y demasiado autoritaria. Siendo tan joven y sin rumbo, se dedicó a vagar por algunos años, hasta que logró adueñarse de una cabaña abandonada a las afueras de Blacksburg, Virginia. Como es costumbre,
En un sistema donde los más pobres son completamente ignorados, Viola no tuvo otra opción más que recurrir al oficio más antiguo de la historia de la humanidad. Tuvo que prostituirse para poder ganar dinero y poder sobrevivir, lo que terminó acarreando otro problema. Si en pleno 2022, por lo menos en mi México mágico, ya sea por abuso o por completa ignorancia, las jóvenes entre los 13 y los 16 años tienen sus primeros embarazos, en los años 30 era muchísimo más común esto, sobre todo si hablamos de una chica indígena que se dedicaba a la prostitución, por lo que Viola comenzó a quedar embarazada de sus clientes y claro, no tenía más remedio que dar a luz a los niños y tener que hacerse cargo de ellos. Con el paso de los años, conoció a Anderson Lucas, con quien comenzó una relación sentimental y este sería el padre del pequeño Henry. Pero lejos de ser un dulce hogar, el núcleo familiar estaba fragmentado y era caótico. Anderson y Viola se la pasaban embriagándose todos los días, además de protagonizar escenas violentas frente a los niños que de repente desaparecían cuando Viola lograba dar alguno en adopción. A Henry le tocó vivir todo eso. Podríamos pensar que, en el escenario hipotético donde Viola lo da en adopción, Henry no se convertiría en asesino, pero tal vez aún así lo fuera, pues la única razón por la cual las familias aceptaban otro niño en adopción era para acceder a las ayudas económicas por parte del gobierno para las familias de escasos recursos, razón por la cual los padres adoptivos demostraban rechazo y violencia hacia los niños adoptados, tomándolos como chivos expiatorios. Para Henry la vida era la de un niño no deseado, junto a un grupo de otros niños no deseados, de los cuales los padres los hacían los culpables de sus desgracias, propinándoles golpizas, gritos y maltratos diversos. Los actos de maltrato eran propiciados sobre todo por su madre, quien los golpeaba por prácticamente cualquier razón. Como es común en las historias de asesinos seriales, casi siempre el niño más violentado es el de carácter dócil e introvertido. Ese era Henry. Además de los golpes por cualquier razón, cuando Henry comenzó a ir a la escuela, su madre lo vestía con vestidos o blusas para niña para humillarlo. Pero si eso no fuera lo suficientemente traumante, en varias ocasiones Viola obligaba a Henry a ir con ella cuando daba sus servicios sexuales, obligando al pequeño Henry a participar en los actos. Varios clientes de Viola llegaron a sodomizar al niño. Todo pasaba justo frente a la atenta mirada de su madre y a cambio de una tarifa más alta por parte de sus clientes. Esa práctica llevó a que en la mente de Henry se comenzara a acumular una ira hacia la sociedad en general, pero sobre todo hacia las mujeres. Cuando Henry cumplió los 10 años, tuvo un accidente a raíz de una pelea con uno de sus hermanos, lo cual resultó en un fuerte golpe en uno de sus ojos. Como la familia apenas tenía dinero para comer, ninguno se preocupó por la salud de Henry, lo que causó que la herida en su ojo se infectara, ocasionando que perdiera la vista en ese ojo y que el párpado quedara caído. Pero pese a quedar ciego de un ojo y a que su madre lo humillara vistiéndolo de niña, Henry era un niño que se entusiasmaba por asistir a la escuela, donde aprendió a leer y a escribir, además que aprendió a realizar cálculos básicos. Ahí mismo, le tomó el gusto por el dibujo y la pintura, actividades que nadie quería apoyar, pero que se le quedarían para el resto de su vida. Fue poco después de quedar medio ciego que el juzgado de menores del estado de Virginia intervino y obligó a su madre a que dejara de vestirlo como niña. Ojalá hubieran investigado un poco más, ojalá lo hubieran llevado a un albergue, ojalá que Henry pudiera haber sido salvado, pero eso no sucedió.
La intervención del juzgado de menores hizo que Viola se ensañara aún más con él, por lo que si las golpizas antes eran violentas, a raíz de la visita de las autoridades, las golpizas se hicieron sádicas. Fue entonces que a Henry le quedó claro que estaba completamente solo, que no tenía familia a la cual recurrir y que si no se valía por sí mismo, nadie lo haría por él. Comenzó a robar alimentos de donde pudiera y lo que fuera, además que en algunas ocasiones no llegaba a su casa por días, teniendo que dormir en las calles, mendigar y hasta llegó a prostituirse para conseguir algo de dinero. Era común ver a Henry con calzado prácticamente inservible o a veces hasta descalzo. En una ocasión, una de las maestras le regaló un par de zapatos nuevos, un acto que causó una enorme alegría en Henry, quien eufórico fue a mostrarle el regalo a su madre. Pero Viola no se lo tomó nada bien y comenzó a regañarlo, a gritarle, y en esa ocasión le propinó una golpiza con un pedazo de madera hasta dejarlo inconsciente. Henry no despertaba y duró así 3 días más, hasta que un cliente de su madre, conocido dentro del caótico núcleo familiar como el tío Bernie, decidió llevar al niño a un hospital, donde finalmente pudieron hacer que despertara. Pero ese tiempo que duró inconsciente le dejó severas secuelas, como mareos constantes e insoportables dolores de cabeza. Algunos meses después de ese incidente, Henry presenció la última pelea de sus padres. Anderson había quedado discapacitado por un accidente ferroviario que tuvo algunos años atrás, quedando sin piernas y perdiendo la posibilidad de trabajar. El hombre se desplazaba encima de un carrito de madera improvisado. Fue en diciembre de 1949, algunos días antes de Navidad. Viola estaba ebria y comenzó a discutir con su marido, llegando a los golpes, pero Anderson, quien estaba discapacitado, recibió la peor parte. Viola lo golpeó y le dijo que se fuera de la casa, a lo que el hombre, humillado y harto de la situación, decidió irse. Como pudo, salió a pesar del hostil frío que hacía. A los pocos días, fue encontrado su cadáver congelado. El hombre murió de hipotermia y a su vez dejó otro trauma más en Henry, uno que fue propiciado por su madre por haber tratado así a su padre. En la mente de Henry, Viola había sido la causante de la muerte de Anderson. Henry tan solo tenía 13 años. Henry, a su corta edad, perdió a su única figura paterna, un hombre que él, en entrevistas futuras, mencionaría que llegó a quererlo mucho. Era un hombre que estaba ebrio casi todo el tiempo, pero que era mucho más cálido que su madre. Cuando Henry quería ir al cine, Anderson le daba dinero que destinaba a la compra de sus bebidas alcohólicas, y eso era mucho más de lo que su madre le podría dar. La pérdida de su padre ocasionó que Henry heredara el mal hábito de su padre, pues a su corta edad era ya un alcohólico y solventaba su vicio vendiendo lápices en las aceras de algunas calles muy transitadas de la ciudad. Podemos suponer que lo que buscaba el joven era dejar de depender de su madre, la causante de la muerte de la única persona a quien él quería. Podemos también suponer que Henry ya no quería vivir ahí, pero es poco después de la muerte de su padre que entraría otra persona a su vida, la nueva pareja de su madre, a quien la muerte de Anderson no le afectó para nada. Ese nuevo hombre, lo único que hizo fue mostrarle una práctica bastante oscura. Le enseñó a manejar armas de fuego, le enseñó a cazar animales, pero además de eso, ese hombre tenía un gusto bastante macabro, pues los animales a los que cazaban, antes de ser llevados a la casa para ser comidos, eran violados por el hombre.
Henry aprendió a ser un zoonecrófilo. Él mencionaría en entrevistas posteriores que se daba gusto con prácticamente cualquier animal. Si podía violarlo vivo, lo hacía, pero incluso después de muerto, Henry violaba los cuerpos. La travesía en solitario de Henry comenzó a los pocos meses de que su padre muriera. Aún no cumplía ni los 14 años, pero estaba decidido a abandonar la casa de su madre de una vez por todas. Estaba harto de tolerar sus maltratos y ahora ya no tenía a su padre, la única persona que al parecer hacía que esa casa fuera mucho menos terrible. Sin un empleo ni un rumbo fijo, se dedicó a vagar por Virginia. Era objetivo de la caridad de las personas que lo veían con su apariencia de indigente. Algunos le regalaban ropa, otros comida, o incluso lo dejaban dormir por una o varias noches en sus casas. Era en esas ocasiones donde Henry aprovechaba para robar joyas para venderlas o dinero para poder comprar comida y alcohol. Esa costumbre de robar poco a poco se fue haciendo hostil, llegando al grado de ser descubierto por las caritativas personas quienes recibían insultos y hasta golpes por parte del chico antes de huir. A esa práctica se le sumó el capturar animales para tener relaciones sexuales con ellos antes y después de matarlos. El muchacho que parecía una buena persona, de pronto fue ganando una mala fama que provocaba el rechazo de los habitantes. Cuando cumplió sus 15 años, Henry ya era conocido por ser un delincuente juvenil. Su cara ya era bastante conocida por los sheriffs, quienes no lo querían cerca de sus territorios. Fue por esa época que Henry tenía una curiosidad por las mujeres. De repente, se hartó de tener relaciones sexuales con animales y deseaba estar con una mujer. Ella fue Laura Burnley, de 17 años, a quien abordó cerca de Lynchburg, Virginia. La chica no le prestó atención, pero él fue insistente con sus asedios románticos. La muchacha lo rechazó en todas ocasiones, cosa que provocó que Henry se enfadara por los constantes rechazos y terminó por estrangularla. Al ver el cadáver tirado, sus deseos crecieron más y violó el cadáver de Laura. Henry cometió su primer asesinato ese día de marzo de 1951, cometiendo necrofilia, ahora con un cuerpo humano. Henry se deshizo del cadáver, enterrándolo en el bosque cerca de Harrisburg, a poco más de una hora del lugar donde la abordó. Pese a diversos interrogatorios, Henry no pudo o no quiso dar más detalles, como si conducía algún automóvil o si la chica estaba haciendo autostop. Tampoco ahondó en la excusa por la cual se le pudo acercar. El tiempo entre sus 15 y sus 18 años es una especie de enigma, pero lo más probable es que se dedicara a robar y a seguir matando animales para poder tener relaciones con ellos. Aunque ninguna fuente lo puede asegurar ni refutar, lo que sí se sabe es que estuvo en diversos reformatorios juveniles en los que pudo salir gracias a la buena conducta que guardaba cuando estaba preso. De todos modos, nadie buscaba pleitos con él, pues por su apariencia producía rechazo en algunos y lástima en otros. Así pasaron algunos años, hasta que en su último arresto decidió escaparse y huir hasta otro estado donde la ley no podía hacerle nada. Pero había algo que él no sabía. Todas las personas que lo pudieron sorprender robando y con quien tuvo altercados por esa práctica lo habían denunciado. Fue así que cuando ya tenía 18 años, las denuncias acumularon y el 10 de junio de 1954 fue arrestado y condenado por más de 12 cargos de robo en Richmond y algunas otras ciudades del estado de Virginia. Fue sentenciado a 4 años de prisión. En prisión,
Henry volvió a su antigua práctica de prostitución, pero ahora ya no a cambio de dinero, sino a cambio de protección y de una posible fuga de prisión. Cuando ya había cumplido cerca de 3/4 partes de su condena, Henry logró escaparse el 14 de diciembre de 1957. Su rumbo lo había fijado hacia la casa de una de sus hermanas mayores que vivía en Tecumseh, en Michigan. Pero a los 3 días de haberse fugado, lograron arrestarlo nuevamente y su condena se extendió hasta el 2 de septiembre de 1959. Cuando cumplió su condena y salió de la cárcel, Henry viajó hacia Tecumseh con su hermana mayor, Opal, pero su plan no era solo quedarse con ella y ya. En los años que estuvo en prisión, había conocido a una chica que se hacía llamar Kathy, quien tras varios años de correspondencia finalmente lo visitó en prisión y al verse acordaron que en cuanto saliera se casarían, por lo que Henry trató de buscarla, pero ya habían pasado más de 2 años desde su última carta. Pudo dar con el domicilio que aparecía en el remitente de las cartas, pero quienes lo recibieron comentaron no conocer a ninguna Kathy. Pero aunque la hubiera podido localizar, aún había otro obstáculo: su madre, quien también lo había ido a visitar a prisión, y ella, al enterarse de los planes de Henry, se opuso rotundamente a su búsqueda del amor, obligándolo a volver a esa destartalada casa en Blacksburg para que cuidara de ella. Viola tenía 74 años y por su edad y su manera de vivir, ya acarreaba dolencias y enfermedades. Apenas iniciado el año de 1960, Viola viajó a Tecumseh a visitar a su hija Opal y a su recién liberado hijo Henry. La realidad es que visitarlos era la excusa perfecta para ir a convencer a su hijo para que fuera a cuidar a Virginia. Pero pese a todos los intentos, Henry se puso firme y en cada una de las veces que su madre se lo pidió, él se negó. Su madre incluso se portó lo más civilizada posible, apelando al supuesto amor que ella le tenía, y llegó a disculparse con él por todo el maltrato y hasta le prometió que nada iba a ser como antes, pero Henry no accedió por nada. El 11 de enero de 1960 volvieron a conversar acerca de volver juntos a Virginia, pero la plática poco a poco fue tornándose en una discusión que subía como la espuma. Como era costumbre, la personalidad autoritaria y hostil de Viola salió a la luz, recriminándole a su hijo el que se hubiera fugado de casa y el que lo hubieran sorprendido robando, además que hubiera intentado huir de prisión. Henry tampoco se quedó callado y le reclamó por los maltratos y humillaciones. Fue en ese momento cuando Viola no soportó más y tomó una escoba para golpear repetidamente a su hijo en la cabeza. De nada servía que Henry se alejara, pues Viola lo seguía y lo seguía golpeando. Podemos suponer que para Henry la situación había llegado a un punto sin retorno. Era un golpe y un recuerdo de su infancia. Un golpe y él con vestido. Un golpe y él con esas inmensas ganas de llorar. Un golpe y su padre muerto en el frío de la noche. Un golpe y su monstruo interno reclamaba la sangre de su madre. Un golpe y su odio se desbordaría. Un golpe más. Un golpe más. Un golpe más. Cuando matas es como estar en un refrigerador. Te sientes frío, sin sentimientos. Ya no sientes nada hacia el ser humano real. Es como si no existiera y algo toma su lugar. Un objeto inanimado, una cosa. Henry sacó su navaja y en segundos le cortó el cuello a su madre. No hubo más gritos, no hubo forcejeos. En segundos, su madre dejó de gritar y de golpearlo. En segundos, cayó al suelo
mientras su sangre salía a borbotones y creaba un enorme charco. En segundos, el monstruo interior de Henry sonrió con regocijo. Depende a quién le preguntes y dónde investigues, es la versión que se cuenta. Muchos dicen que Henry salió de la casa de Opal sin mirar atrás, sin ver a su madre morir. Otros dicen que Opal llamó a una ambulancia y que Viola llegó agonizando al hospital donde murió. Algunos otros dicen que Viola murió en la ambulancia, pero lo que la mayoría de fuentes cuentan es que después de que Henry asesinó a su madre, aprovechó su cuerpo y lo violó. No hay información que pueda refutar o confirmar dichos escenarios, pero sí hay un testimonio inquietante que Henry brindó años después, y dice así: para mí, una mujer viva no es nada. El sexo con una mujer muerta lo es todo. En lo que sí coinciden las versiones es que después Henry robó un auto y huyó del lugar. Se encaminó hacia Virginia, donde fue interceptado por la policía de Toledo, Ohio. Estuvo 3 días prófugo. Lo lograron aprender cuando caminaba sin rumbo. Estaba lejos del auto que robó y que dejó abandonado por haberse terminado la gasolina. El joven estaba con la mirada perdida y su ropa aún tenía las manchas de la sangre de Viola. La orden de aprehensión alertó a los estados vecinos y fue por eso que lograron atraparlo. Interrumpo el programa para hacer un breve comercial. Tú, que me estás escuchando en este episodio, si tienes un servicio, un producto o un proyecto que quieras anunciar a alguien, Rigor Mortis puede servirte de canal. ¿Cómo hacerlo? Todo es muy fácil. El link te lo voy a dejar en la descripción del episodio. Únicamente entra y ahí mismo puedes crear una campaña publicitaria. Yo estaré encantado de darle voz a lo que sea que quieras anunciar. Desde meter un comercial a mitad del episodio como este, al inicio, al final, o incluso hacer alguna reseña o hasta un episodio especial ofreciendo lo que tú estás anunciando. Si te animas, todo es muy fácil. Únicamente entra al link, crea tu campaña publicitaria y yo con todo gusto me pondré en contacto contigo. Bueno, sin más interrupción, volvamos al episodio. Cuando lo llevaron para juzgarlo, Henry expuso la traumática infancia que vivió por culpa de su madre y alegó que había actuado en defensa propia por los golpes de su madre. Cuando ahondó más en los detalles de su infancia, en las golpizas que su madre le propinó a él y a sus hermanos, y en que Viola había sido la causante de la muerte de su padre, varios de sus hermanos se solidarizaron y confirmaron los maltratos de la despiadada mujer. Pero eso no pudo salvarlo de lo que había hecho, y su acto le valió una condena de 20 años de prisión por asesinato en segundo grado. Su condena no subió a más años, puesto a que no se comprobó que Henry fuera capaz de haber planeado el asesinato o cometerlo a sangre fría. El juez lo envió al centro penitenciario de Jackson, en Michigan, para que cumpliera su condena. Dicho centro penitenciario era uno de los más populares, llegando a albergar hasta 6,000 reclusos. En ese centro, Henry pasó los primeros 5 años encerrado, solo en una pequeña celda, e intentó suicidarse 2 veces, fracasando en todos los intentos. El trabajador social que atendía el caso de Henry pudo declarar que la personalidad de Lucas era bastante irracional, siendo asaltado constantemente por sentimientos depresivos y explotando por pensamientos de odio y rencor. Las constantes entrevistas con psicólogos y psiquiatras demostraron que Henry era una persona peligrosa, incluso para sí mismo. Los especialistas notificaron al juez que lo sentenció, por lo que decidieron trasladarlo a un hospital psiquiátrico. El nuevo lugar donde viviría los próximos 5 años
fue el Iona State Hospital en Michigan. Ahí fue diagnosticado como un psicópata con desviaciones sexuales y sadismo. Henry tenía 10 años privado de su libertad. Su condena indicaba que debía pasar 10 años más, pero por su buena conducta, ser voluntario para las actividades dentro de prisión y del hospital psiquiátrico. Además que, en 1970, las cárceles en Estados Unidos estaban con una sobrepoblación que crecía con mucha velocidad. Sirvieron para que con la mitad de su condena cumplida, las autoridades decidieran otorgarle su libertad condicional. De nuevo, las circunstancias le habían abierto una puerta. Al igual que cuando fue puesto en libertad por cumplir su condena por robar. Ahora su vida podía comenzar una vez más, sin el yugo de su madre. A punto de cumplir 34 años, tenía aún su vida por delante para poder ir en buena dirección. Pero como es costumbre, las cosas no fueron así. Cuando salió de prisión, decidió ir de nuevo a la casa de su hermana Opal, quien lo recibió con gusto junto con su familia. Confiando en que en su reclusión de 10 años los médicos lo hubieran ayudado a recuperarse de lo que padecía. Todo parecía bien, pero había algo que causaba mucha incomodidad. Los vecinos de Opal. Todos sabían quién era Henry, pues lo veían por el vecindario en los breves meses que estuvo en libertad, la primera vez que salió de la cárcel. Habían estado presentes cuando Henry asesinó a su madre y cuando la información del juicio se reveló en los periódicos, la radio y la televisión. Para ellos era peligroso e incómodo tener al asesino a unos cuantos metros. Sin embargo, todo transcurrió sin problemas. Todo hasta que la familia encontró una escena atroz y asquerosa. El perro de la familia había sido asesinado y además estaba siendo violado por Henry. La necrosofilia de Lucas había permanecido escondida por muchos años, hasta ese fatal momento. Hubo una fuerte confrontación entre Henry, su cuñado y su hermana, en la que el matrimonio decidió no arriesgarse a que ningún otro integrante de la familia muriera a manos de aquella bestia. Tuvieron que echarlo a la calle. Obligado a vagar por las calles una vez más, Henry se encontraba desesperado y nuevamente cometió otro crimen, y de nueva cuenta, son dos versiones distintas las que se toman por ciertas, pues faltarían pruebas para comprobar una u otra. Una versión dice que intentó secuestrar a una chica de 15 años, tratando de subirla a su auto con una pistola. La otra versión indica que fueron 2 chicas las víctimas, pero no se incluye el arma de fuego. Sea como fuera, el intento de secuestro salió mal y Henry fue denunciado. Lo arrestaron nuevamente y lo condenaron a 5 años más de prisión por intento de secuestro. De vuelta a ese mundo carcelario, volvió a sus antiguas prácticas. Intercambiaba favores sexuales por protección y se destacaba su buena conducta. No llamaba la atención por ninguna otra razón. Además, como la primera vez que fue aprisionado, volvió a intercambiar cartas con mujeres. Siendo honestos, en prisión no hay más que hacer, por lo que logró mantener contacto con Betty Crawford, una amiga de su hermana Opal, misma que, al igual que con su primera enamorada, prometió casarse con él cuando fuera puesto en libertad nuevamente. Henry fue liberado en agosto de 1975, ahora sin la ridícula autoridad de Viola. Llevó a cabo su sueño de comenzar una familia. Tenía 39 años y una nueva oportunidad para comenzar su vida una vez más. Betty había accedido a casarse con él, y así lo hicieron. La mujer tenía además 2 hijas que había tenido con otra pareja que tuvo antes. Cindy, de 8 años,
y Kathy de 9. Para Henry no supuso ningún problema y aceptó el paquete completo. Al principio todo transcurrió muy bien. Betty tenía un empleo estable y era ella quien llevaba el sustento a la familia. Henry, en cambio, pasaba mucho tiempo libre en casa, pues aunque tomaba empleos, estos eran pasajeros y no lo ocupaban más que un par de horas. La razón era porque Cindy y Kathy se convirtieron en los objetos sexuales de Lucas. Los abusos comenzaron a los pocos meses de haberse casado y continuaron por casi 2 años. La mecánica del abuso era la misma que cuando Henry era un niño. Kathy era la que más se resistía y, al igual que su madre, decidió tomar a Cindy, la hermana menor y la que tenía el carácter más dócil. Ella fue el blanco de todos los abusos, mientras la hermana mayor era obligada a observar. La finalización del matrimonio, como casi toda la historia de Lucas, tiene varias versiones. Una indica que fue descubierto infraganti por Betty y ella lo obligó a irse de la casa sin denunciarlo. La otra, en cambio, dice que se aburrió de abusar de las pequeñas y que sencillamente de un día para otro decidió marcharse para no volver. Como hubiera sido, se vio obligado a vagar por las calles de nuevo, sin empleo ni un lugar para poder quedarse a dormir. Decidió hacer lo que hacía cuando era un niño: pedir limosnas y acceder a quedarse a dormir en las casas de sus conocidos o de personas caritativas para robarles y después huir. Además que pedía autostop en las carreteras hasta llegar a Miami, Florida. Aquí, la historia de Henry daría un giro inesperado. Curiosamente, en muchas ocasiones, los iguales se buscan entre sí, y esta fue una de esas ocasiones. Pues en 1978, Henry conoció a Otis Elwood Toole, nacido el 5 de marzo de 1947. Él era un asesino serial consumado por ese entonces. Era originario de Jacksonville, Florida, el octavo hijo de Sarah Toole y William Henry Toole. Era un pintor aficionado y alcohólico. Creció en Springfield, donde la delincuencia y la compraventa de drogas eran moneda corriente. Al igual que Henry, le tocó sufrir la pérdida de su padre cuando Sarah lo echó de la casa. Además que era una madre muy rigurosa y bastante autoritaria, a raíz de la muerte de sus 3 hijos cuando eran muy pequeños. Con el paso de los años, la mujer comenzó a repetir citas bíblicas sin descanso hasta convertirse en una fanática religiosa. Al mismo tiempo, fue olvidándose de sus hijos. La situación obligó a que Otis buscara protección en sus hermanos mayores y en su abuela materna. Pero al ser una familia disfuncional, no obtuvo la protección que buscaba, y mucho menos en su abuela, pues ésta pertenecía a la antítesis de lo que su madre practicaba. Su abuela estaba dentro de una secta satánica, obligando al pequeño a acompañarla por las noches a cementerios para exhumar cadáveres, y cuando el niño se negaba a obedecerla, según comentó Otis, ella le tiraba un urinal encima en la cabeza y lo llamaba hijo del diablo. Padecía además de lento aprendizaje y a su corta edad decidió dejar de asistir a la escuela. No sabía leer de corrido y no sabía resolver cálculos básicos. Parecía que la vida de Henry se veía reflejada casi a la perfección en Otis, pues al igual que él, había sufrido de un accidente que le había dejado secuelas de por vida. Al hombre lo habían golpeado con una roca en la cabeza, causando que padeciera de convulsiones y de crisis nerviosas frecuentes. Al igual que a Henry, también le ponían vestidos para humillarlo. En el caso de Otis era Drusilla, su hermana, quien a la vez lo inició en el mundo sexual al abusar sexualmente de él. Su hermana repetía el abuso que sufría por parte de su padrastro,
Robert Harley, quien primero abusó de Drusilla y tiempo después también de Otis. Otra cosa en la que las historias de ambos hombres coincidían era que los iniciaron en la prostitución siendo unos niños, pues Drusilla vendía a su hermanito con hombres que pagaban bastante. Eso hasta que fue denunciada y arrestada, llevada a una correccional de menores a sus apenas 12 años. Alcohólico desde los 8 años, se convirtió en pirómano a los 12. La imagen de las flamas le excitaba, al grado de que llegaba a masturbarse cuando veía desde una fogata hasta un gran incendio. Otis llegó a incendiar cabañas y cobertizos abandonados para después eyacular viendo el incendio. Por ese mismo tiempo, fue detenido por haber robado una bicicleta, pero fue liberado a los pocos días en la condición de ser vigilado por la policía. En octubre de 1960, fue sorprendido robando dentro de una casa. En esa ocasión, ahora sí, fue enviado a Florida School for Boys, una correccional para menores. Duró 2 años recluido. Tras su liberación, volvió a la casa con sus hermanos y volvió a delinquir sin ser arrestado en un buen tiempo. Le confesó a Henry haber cometido su primer asesinato a los 14 años, arrollando a un comerciante después de haberle hecho una proposición sexual. Presuntamente lo mató con el mismo coche del comerciante. En 1964, Otis fue detenido por segunda vez, ahora ya como un adulto. El cargo era prostitución, una práctica que, al igual que Henry, llevaba a cabo para ganar algo de dinero. A partir de esa ocasión, se hizo visitante frecuente de diversas prisiones, entrando y saliendo por diversos cargos: robo, prostitución, portación ilegal de armas de fuego, piromanía, y la lista seguía y seguía. Otis buscó refugio en Florida después de haber sido tomado como principal sospechoso por la policía, pues habían ocurrido asesinatos en Nebraska y Colorado y trataban de inculparlo. Pero esa historia es para otro episodio. Si quieren conocer la continuación y el final de la historia de Henry Lee Lucas, no se pueden perder el episodio de la semana que viene. Si este episodio les gustó y la plataforma donde lo están escuchando lo permite, por favor, califiquen el episodio, el programa, dejen un comentario, quiero saber su opinión. Recuerden seguir al podcast en las redes sociales. Si aún no estás suscrito al canal de YouTube, te invito a que lo hagas. El podcast ya tiene video por aquel lado. Además, me ayudarías muchísimo para comenzar a monetizar. Todos los links directos te los dejo en la descripción del episodio. Otra cosa, gente, si tú que me estás escuchando quieres promocionar algún servicio, producto o proyecto que estés llevando a cabo, Rigor Mortis te puede servir de canal para poder dar esta información. ¿Cómo hacerlo? En los links que te dejaré en la descripción del episodio viene uno donde puedes crear una campaña publicitaria, la cual yo revisaré y me pondré en contacto contigo para poder llevarla a cabo. Para mí sería un completo honor realizarlo. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda, esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.